Bueno, pues vamos a contar un poco qué pasó ayer. Y bueno, todo lo que hemos dicho antes que íbamos a contar, pero empecemos por lo más básico. Ayer, 2 de abril, Día de la Liberación, anunciado por Donald Trump y por su administración. Día de la Liberación, que bueno, se puede llamar Día de Liberación o Día de cualquier cosa, porque no sé yo qué tiene de liberación el poner aranceles a medio mundo. Bueno, no a medio mundo, a casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Luego veremos qué países han librado de excepción, ¿no? Por ahí. Hay varias. Hay varias. Y veremos cuáles son. Venga, cuéntanos un poco. Bueno, pues Trump ha lanzado una ofensiva arancelaria histórica, imponiendo un arancel mínimo del 10% a todas las importaciones y subiendo todavía más para países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial. Esto eleva el arancel medio por encima del 20%, un nivel no visto desde la Gran Depresión. El objetivo, según Trump, es proteger la economía estadounidense de lo que describe como un saqueo comercial, pero los expertos ven un misil directo contra la globalización. Y bueno, como siempre, todo lo que tiene que ver con Trump, pues la puesta en escena fue cuanto menos curiosa, ¿no? Trump apareció, se presentó ante los medios con un cartel en el que se podían ver los aranceles por país. El cartón del bingo era un poco eso. Parecía un poco el cartón del bingo. A ver, no he tocado, lo tengo, no lo tengo. Espectacular, ¿eh? Esto fue increíble. Bueno, de hecho había gente que ya había memes leyéndote el menú del día, en fin, bueno, un poco de todo, ¿no? Vamos a ver si te parece los aranceles, bueno, más importantes y luego contamos unas cuantas curiosidades, ¿no? Venga. Bueno, a China se le va a quedar la broma en un 54%, contando los aranceles que ya había previos, ¿no? Recordemos que en la primera administración, bueno, en la primera legislatura de Trump ya impuso aranceles sobre China, en lo que se denominó la primera guerra comercial, y que luego Joe Biden los volvió a subir para algunos, bueno, sectores estratégicos, sobre todo aquellos relacionados con la transición energética. Por tanto, China se queda con nada más y nada menos que un 54%. La más, bueno, una de las economías que más se ha visto perjudicada, y de las grandes, sin duda, la que más. Luego está Vietnam con un 46%. Taiwán, Indonesia y Tailandia entre un 30 y un 36%. Por cierto, le están dejando el Indo-Pacífico en manos así, a China. Se lo están dejando así. Es decir, ahora todos los países que producen y exportan a Estados Unidos van a estar tentados de acercarse lo máximo posible a China. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues es donde van a tener más facilidad para colocar sus productos. Por tanto, es un golpe muy duro a estas economías, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Vietnam, que básicamente de lo que viven es de exportar manufactura barata a todos los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, ¿no? Bueno, vámonos hasta casa. Tenemos a la Unión Europea con un 20% de aranceles. Tenemos a Japón, Corea del Sur e India con entre un 24 y un 26%, y esto también es súper importante, sobre todo la parte de India, porque una vez más, son aliados completamente estratégicos de Estados Unidos. Japón, Corea del Sur, India son el contrapeso a China en la región del Indo-Pacífico, especialmente India, donde ahora mismo muchas empresas norteamericanas estaban relocalizando la producción de sus industrias. Y qué decir de Japón y Corea del Sur, ¿no? Dos economías súper desarrolladas, centradas en la exportación de productos de alta tecnología y de alto valor añadido, y que ahora mismo van a tener muchos problemas a la hora de colocar sus productos en Estados Unidos, ¿no? Veremos Estados Unidos cómo suple toda esta oferta de alta tecnología que llegaba de Japón y de Corea del Sur. Bueno, más países que han sufrido la ira arancelaria de, oye, hoy Arancelator, más Arancelator que nunca. El mejor nombre que hemos puesto yo creo que, desde que estamos sí, aquí, yo creo. La verdad que Arancelator ha sacado la metralleta, ha dicho Sayonara Baby. Es su forma final. En su forma final. En Super Saiyan 4, ¿eh? O en Latinoamérica creo que dicen Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin 4 estaba ahora mismo Arancelator. Bueno, más. Reino Unido. Tremendo aliado histórico de Estados Unidos. Bueno, le han cargado con el arancel mínimo del 10%. Lo mismo con Brasil. Y ahora, si te parece, vamos con las curiosidades y los aranceles más bizarros. ¿Nos los cuentas, David? Una de las grandes curiosidades es que Lesoto, que además aquí hablamos mucho de Lesoto para lo pequeño y lo desconectado que está del mundo, se lleva un 50% de arancel, con Trump comentando despectivamente que, oye, que nadie ha oído hablar de ese país. Sí, eso me encanta llega Lesoto, 50%. Bueno, nadie ha oído hablar de Lesoto, tampoco. Madre mía.
Tremendo. Myanmar, que acaba de ser destruida por un terremoto, se lleva un 44% de aranceles. Luego, por otro lado, tenemos a Israel, que hasta ahora, oye, pues la niña bonita de Trump, ¿no? Pues también va a tener un arancel, en este caso del 17%. Mientras que su gran enemigo, Irán, lo tendrá solo del 10%. Esto es una cosa curiosa, es increíble, ¿no? que a Israel le ponga un 17 y a Irán un 10, es de locos. Pero quizás algo de lo más comentado, sobre todo en X, ha sido que la isla Heard y McDonald, que está, bueno, pues habitada solo por pingüinos, tendrá un arancel del 10%. No sabemos a quién se los ha puesto en este caso. Aranceles al aire. Bueno, aranceles a la isla Heard y McDonald. Yo es una isla que no conocía, Yo tengo tampoco. que decir. Está en medio del Océano Índico. Bueno, ya casi pegado a la Antártida. Y bueno, pues es que no vive nadie en esta isla. No sé quién te va a cobrar. ¿Cómo haces? ¿Qué código arancelario tienes? ¿No? No lo sé. Bueno, tenemos más, ¿no? Sí, Trump no le ha puesto aranceles a un país, es el que comentábamos al principio, que es una excepción, que es Rusia. Porque bueno, vaya. No hay aranceles a No Rusia. hay aranceles a Rusia. Bueno, es que es tremendo. una locura todo. Bueno, él dice que es porque su comercio con Estados Unidos se ha resentido mucho por las sanciones. Sin embargo, a Ucrania le han metido un 10% de aranceles. Y, ojo, que también ha O sea, excluido... a Ucrania un 10% y a Ucrania Rusia un 0%. 10%. Porque, claro, que ya como había sanciones. Sí. Vale. Y luego ha excluido a Bielorrusia, Bueno, a Cuba vaya. y a Corea del Norte. O sea, los únicos países a los que ha excluido de los aranceles, de la ira arancelaria de Arancelator, los únicos países que han escapado a eso son Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte y Rusia. Es decir, Sí. todo el eje... Bueno, los rivales de Estados Unidos hace unos años, ¿no? Los auténticos Bueno, hace unos años e enemigos. incluso hace unos meses, te diría. Sí, bueno, y entendemos que todavía sigue siendo así, ¿no? Porque al A final... mí un dato que me ha llamado la atención es que Marruecos ha sufrido un 10% de aranceles, mientras que España, como parte de la Unión Europea, se ha llevado un 20% de aranceles, ¿no? Y esto digo que me llama la atención porque yo dije, vamos a ver, esto se veía venir, que a España le iban a caer aranceles, sobre todo ya sabemos que el campo español lo que hace es exportar a Estados Unidos, sobre todo aceite de oliva, también jamones, vinos, etc. Vale, entonces yo digo, bueno, ¿qué dirán los amigos de Trump en España? Es decir, en este caso tenemos a Vox, el partido comandado por Santiago Abascal, y dije yo, no sé por qué me da que la culpa de los aranceles va a ser de Pedro Sánchez, de Feijóo, no sé, igual de Podemos, y entonces, bueno, pues ha hablado Santiago Ha ocurrido Abascal, algo, ¿no? ya sabemos, el aliado de Trump en España, y efectivamente, le ha echado la culpa al PP y al PSOE. Así es. Bueno, vamos a leer el tuit de Abascal. Dice, ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo. Y la única solución que ofrecen es someterse más a China, continuar guerras y censurar a quien lo denuncia. Tenemos que expulsar a esta casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdida de libertades. Y lo haremos. Básicamente, para los amigos de Trump en España, la culpa de que Trump haya puesto aranceles a todo el mundo, que no solo a España, es de Feijóo y de Pedro Sánchez. Pobre análisis, ¿no? Nada que comentar aquí. Nada que comentar. Bueno, pues ahí dejamos las conclusiones para todos vosotros. Bueno, el tema, volvemos a los aranceles. Es que Trump dijo que los aranceles eran, ojo, aranceles recíprocos y que de hecho Estados Unidos lo único que tenía pensado era igualar las tarifas, es decir, los aranceles que según la administración Trump otros países imponen a los productos estadounidenses. Oye, hasta aquí, bueno, de hecho dijo Trump que solo impondrían la mitad de los aranceles que otros países le imponen a Estados Unidos. Hasta aquí, oye, si te dicen esto, tú dices, bueno, sí, no nos gustan los aranceles, a mí al menos, pero puede tener sentido. Si otros países te están poniendo aranceles a ti mismo, oye, es normal que respondas y que un poco equilibres las tornas, ¿no? Correcto. Aquí para hasta aquí, bien. Sí. Vale, el problema, aquí la polémica, viene de cómo ha calculado Estados Unidos, o mejor dicho, cómo se han inventado los aranceles que el resto de países ponen a Estados Unidos. Porque no han ido a las aduanas y han dicho, a ver, si aquí nos ponen un 10%, yo pongo un 10%. No. Han hecho una fórmula matemática
bastante chapucera. Sí, te iba a decir que a mí me recuerda igual algún examen de matemáticas que iba yo sin estudiar, que decía, bueno, esto tiene sentido. X más 4 más menos 1, para adelante. Exacto. Han hecho una fórmula bastante chapucera en la que han cogido el déficit comercial de Estados Unidos con cada país y lo han dividido por las exportaciones de cada país a Estados Unidos. ¿Vale? El número resultante de eso, que realmente lo que se está basando es en el déficit comercial, no en los aranceles que otros países ponen a Estados Unidos. El número resultante es lo que dicen que representan los aranceles que otros países le ponen a Estados Unidos, cosa que es terriblemente falsa. Es que no tiene nada que ver el déficit comercial con los aranceles que otro país te ponen a ti. De hecho, ¿te acuerdas que estos días, bueno, ¿cómo harán el cálculo? ¿Van a incluir el IVA en los aranceles o que... Por ejemplo, tú cuando importas un producto de Estados Unidos a España, tienes que pagar los aranceles y el IVA. Es verdad que los aranceles son aranceles, pero el IVA realmente no pierdes competitividad porque el producto nacional español o el producto que viene de cualquier otro país también tiene que pagar IVA. Entonces, bueno, ahí no te resta competitividad. El caso es, bueno, no tiene... coger el déficit comercial no tiene nada que ver con decir que son aranceles recíprocos, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Explicado en otras palabras, ¿vale? Trump ha dicho que los nuevos aranceles se calculan en función del déficit comercial bilateral con cada país. Vamos, que cuanto más le vende un país a Estados Unidos respecto a lo que le compra, más castigo se lleva. Esto lo vemos mejor con un ejemplo. Si China tiene un gran superávit comercial con Estados Unidos, se le suben los aranceles. ¿Por qué? Porque China vende a Estados Unidos mucho más de lo que le compran, ¿vale? En el caso de que ese déficit sea pequeño, como por ejemplo pasa con Reino Unido, lo que se aplica es un mínimo del 10%. Es decir, salvo que sea Rusia, Cuba, Bielorrusia o Corea del Norte, te vas a llevar un 10%, sea cual sea el déficit comercial, o si ese déficit comercial es bajo. Al final, esto es profundamente erróneo, en mi opinión, ¿no? Porque Trump parte de la premisa de que un déficit comercial equivale a que el otro país está timando a Estados Unidos, ¿no? Lo cual es falso. El déficit comercial no es un signo de debilidad ni de injusticia, sino simplemente una expresión de las preferencias económicas de las empresas o los consumidores de un país. Es también una expresión de la competitividad que hay en un mercado, de los tipos de cambio, del ahorro interno de cada país. Es decir, aparte, luego, el déficit comercial, o sea, los aranceles que ha puesto ahora, lo que hacen es penalizar a los países que están más integrados en las cadenas globales de producción. Es decir, como hemos visto, países como Taiwán, países como Vietnam, como Tailandia, como India, pues obviamente... Claro, son países que fabrican mucho más que otros, entonces van a estar mucho más perjudicados por esta política arancelaria de Donald Trump, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de Vietnam, que es que ensambla muchos productos que contienen componentes de otros países. Entonces, claro, pues todo al final eso se acaba exportando y es lo que ocurre. Por eso se ha llevado un 46% de arancel. ¿Vas a explicar alguna cosa más de lo que es la fórmula en sí? Porque creo que todavía tiene algún pequeño... Bueno, cuenta. Claro, es que lo hemos estado mirando antes del programa y hemos visto que además de lo que ha dicho Borja, lo que sucede es que el déficit se divide por las exportaciones. Sí. Es decir, que al final esto se está calculando de una forma, digamos, proporcional. O sea, que puedes tener el mismo déficit, ¿no? con Estados Unidos, pero si a nivel proporcional hay un número mayor de exportaciones, los aranceles te pegan más fuerte. Exactamente. Y luego, aparte de eso, Trump, por algún motivo, lo divide entre dos. Ah, sí, lo divide entre dos, pues para decir que no, que él solo responde con la mitad de lo que le hacen. Cosa que, insisto, no tiene nada que ver. Ahora bien, Estados Unidos aquí hace otra trampa. Y es que es una foto completamente distorsionada porque solo está metiendo en la ecuación bienes físicos, no está metiendo servicios. Y si nos ponemos a ver esto bien, realmente donde la balanza comercial de Estados Unidos es súper positiva es en los servicios. ¿Por qué? Porque las empresas norteamericanas son las que, pues bueno, las grandes tecnológicas, redes sociales, servicios cloud, son aquellas que lo que exportan al resto del mundo son servicios. Y claro, eso no lo cuenta a la hora de
de calcular su balanza comercial. Entonces, bueno, pues al final esto se está haciendo trampas por todos lados, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, pues lo que me pregunto ahora es cuál ha sido la reacción de las bolsas, ¿no? Con todo esto, porque entiendo que tiene que haber sido una auténtica debacle. Efectivamente, pues la agresividad de los aranceles ha tomado por sorpresa a los mercados, nadie se esperaba algo así y algo tan chapucero, y ha desatado pues grandes temores, ¿no? A que suba la inflación, porque al final, obviamente, si hay que pagar aranceles, los precios de los bienes finales van a subir, ¿no? Y si hay inflación, normalmente una alta inflación acaba provocando una recesión que se puede todavía sumar aún más si hay represalias comerciales por parte de otros países, ¿no? Porque ahora lo que hará, supongo, la Unión Europea será subir también los aranceles a productos estadounidenses, tenderemos a la autarquía, por tanto un sistema económico más ineficiente, y todo eso redunda en mayor inflación y en mayor recesión. Así que bueno, ahora mismo en esta nueva era del proteccionismo radical, pues los mercados supongo que sufrirán bastante los próximos meses de si sobre todo se mantienen estos aranceles, ¿no? A esta hora, cuando grabamos este programa, los futuros del S&P 500, del Nasdaq, caen más de un 3%, la bolsa europea cae por encima del 2%, y de hecho el Russell 2000, que es el índice que mide las small caps, las empresas más pequeñas de Estados Unidos, pues está cayendo más de un 4%, porque obviamente las empresas pequeñas son empresas que tienen menos músculo para aguantar crisis, menos músculo o menos capacidad para financiarse, para endeudarse, y por tanto son las que más pueden sufrir en una crisis económica, en una recesión. Por tanto, el índice Russell 2000 cayendo más de un 4%. Ahora bien, ¿qué te parece si contamos qué sectores se pueden beneficiar más y cuáles se pueden beneficiar menos de los aranceles? Porque claro, no todo el mercado reacciona igual, no todos los sectores han reaccionado igual. Me parece bien. Hablamos primero de los posibles ganadores, si te parece. Venga, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿quiénes son los posibles ganadores? Pues en primer lugar, la industria pesada y manufactura nacional, es decir, el acero, aluminio, la automoción. Bueno, ya estaban protegidos con aranceles anteriores y ahora ganan terreno frente a la competencia extranjera más encarecida. Ejemplos, pues US Steel, Nucor, empresas que, bueno, pues se dedican a fabricar componentes locales para coches. Ojo, si suben demasiado los precios de insumos, pues también pueden terminar dañándose a sí mismos. O sea que claro, un porque poco al el final, clásico... muchas veces estas empresas, sí, vale, venden en el interior, pero lo que les pasa también es que, bueno, pues tienen que comprar componentes fuera de Estados Unidos, y si les sube mucho el precio de esos componentes, pues al final también su producto va a sufrir. Venga, ¿qué más se beneficia de esto? Pues luego tenemos también a la construcción e infraestructura. Si Trump canaliza inversión hacia producción interna y reshoring, pues sectores ligados a maquinaria, materiales de construcción y equipamiento local pueden beneficiarse. Empresas que vendan dentro de Estados Unidos y no dependan de importaciones, pues son las que al final están más tranquilas. Vale, y si te parece, te hablo yo de los grandes perdedores, ¿no? Antes hablábamos de la automoción local como uno de los posibles ganadores, pero los que van a perder, pues es la automoción, los fabricantes de automóviles a nivel global, ¿no? Los que venden a Estados Unidos. Bueno, en este caso, pues hay muchas marcas que dependen de fabricar fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en lugares como México, como Asia, como Alemania, y que, como decía, venden en Estados Unidos. ¿Qué marcas son estas? Pues un Toyota, Volkswagen, BMW, pero es que incluso marcas estadounidenses como Ford o General Motors traen muchos componentes desde China o desde México, ¿no? Entonces, esto por un lado, pues también pueden sufrir. ¿Quién más puede sufrir? El retail, las grandes marcas como, yo que sé, Walmart, Nike, son empresas que basan su modelo de negocio en importar el barato de fuera, ¿no? Al final ellos tienen deslocalizada la producción. Pues yo que sé, pues por ejemplo, tú si miras tus playeras, o como dicen, zapatillas, ¿no? Depende de esto cómo se dice. Tus zapatillas Nike, lo normal es que estén hechas en Bangladesh, estén hechas en India, estén hechas en China, y bueno, pues eso al final ahora van a pagar aranceles. Y no veo yo a Nike produciendo zapatillas a gran escala en Wisconsin. No sé tú, David, si la gente de Wisconsin se va a poner a coser zapatillas.
Yo, la verdad que esto, no sé, me parece un despropósito. El caso, en este caso lo que pasará es que las subidas de costes se trasladarán al consumidor o reducirán Nike sus márgenes, una de dos. En cualquier caso, la inflación estará ahí y si no, pues lo que caerán serán los beneficios de Nike y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y otras empresas que también pueden ser perjudicadas, de hecho que han caído mucho en bolsa en los últimos días, son las Big Tech. No tanto porque le vayan a poner aranceles, nadie va a poner aranceles a la publicidad de Google en principio, pero sí que puede haber posibles represalias asimétricas desde países como China o la Unión Europea, que se traducen en más controles regulatorios, trabas fiscales, restricciones, y aquí pues las Apple, Amazon, Meta y compañía pues son las que tienen más que perder. Al final, lo fácil a día de hoy para el resto de países es atacar precisamente a estas grandes tecnológicas norteamericanas porque es donde se le puede hacer más daño a Estados Unidos. Y luego, otro sector del que también se habla mucho en los círculos financieros es del sector naviero, ¿no? Y el sector logístico, ya que si cae el comercio mundial, el comercio internacional, pues el volumen de mercancías que se mueven también va a caer. Esto se traduce en menos contenedores, menos rutas y por tanto menos ingresos. Así que, bueno, a nivel de sectores, esto es lo que podemos esperar. Pero luego también, David, hay consecuencias económicas importantes, ¿no? Sí. Ya a nivel más macro. Sí, Oxford Economics estima que el arancel efectivo puede rozar el 30%. Bloomberg lo sitúa en torno al 22% y Moody's sube la probabilidad de recesión al 40%. Algunos expertos ya ven que todo esto es inevitable, ¿no? El comercio representa hoy un 14% del PIB de Estados Unidos, mucho más que en 1930, por lo que el golpe sería mayor que en la era del famoso arancel Smoot-Hawley, que agravó la Gran Depresión. Claro, una cosa es poner aranceles en una economía en la que el comercio internacional representa una parte muy pequeñita de la economía y otra cosa es poner aranceles a día de hoy, donde como acabamos de ver, es que el PIB es de un 14% depende del comercio internacional. Por tanto, es una auténtica barbaridad el golpe económico que esto puede suponer para Estados Unidos y también para los países que comercian con Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí mucho cuidado. Y como decía, esto a nivel macro lo normal es que produzca una gran inflación, ¿no? Al final los productos importados subirán de precio y esto erosionará la renta disponible de las familias. De hecho, Mike Pence, que el ex vicepresidente de Estados Unidos y aparte de ser ex vicepresidente del Partido Republicano, pues ha criticado mucho esta medida, ¿no? Y entre comillas, ¿no? Dijo, es la mayor subida de impuestos en tiempos de paz de la historia. Y esto, las palabras no están elegidas al azar porque hay quien dice que los aranceles es que ni siquiera son impuestos. Y obviamente es que el arancel es un impuesto, son cosas que ahora mismo ya estamos como, ¿sabes la película esa, la de Don't Look Up, la de No mires arriba? Estamos un poco en esas, ¿eh? Pero bueno, Mike Pence también alertó de que las familias estadounidenses pagarán más de $3.500 adicionales al año solo por estos aranceles. Y todo esto lo que va a provocar es una caída del consumo. Al final, si caen las bolsas, si sube el coste de la vida, la gente tiene menos dinero y ya sabemos que aparte en Estados Unidos las familias invierten mucho más que lo que lo hacen en la Unión Europea, pues van a ver sus ingresos reducidos y por tanto habrá problemas a la hora del consumo. Y entiendo que las empresas pues también dejarán de invertir, ¿no? O sea, está todo ligado. Claro, al final pasa lo mismo. Las empresas venden menos, las empresas tienen menos capital con el que invertir, esto redunda en menos I+D, menos mejora tecnológica y todo ello pues al final nos acaba llevando a una ralentización del crecimiento económico. Veremos por cuánto tiempo y veremos cuán de profundo es esto. También va a ser curioso cómo se adapten los diferentes países y empresas al nuevo marco regulatorio. Como siempre digo, en el caso en el que, bueno, pues los aranceles se mantengan en el tiempo, porque yo insisto, no me extrañaría que en algún momento salga Donald Trump a decir, bueno, igual nos hemos pasado un poquito. Con otro cartón, ¿no? Con otro cartón. Estos son los nuevos. El otro día también veía, bueno, el otro día no, en la noche de ayer veía un meme
que decía, ¿cómo era? Algo así como, qué raras se ven el Nuevo Testamento, en plan con las tablas de la ley, ¿no? Como salía como Moisés con las tablas de la ley, pues era un poco así el meme que salía. Bueno, el caso es que, como decíamos, vivimos en una economía cada vez más interconectada, ¿no? Es una especie de telaraña de comercio global. Desde los iPhone hasta los coches eléctricos, todo depende de miles de piezas ensambladas en países distintos. Y el modelo de consumo en Estados Unidos lleva décadas apoyándose en una lógica clara, que es producir donde sea más eficiente y vender barato. Esta es la lógica que ya en el siglo XVIII David Ricardo... Estás mencionándole mucho, Es que David Ricardo es exactamente el que explicó todo esto. El que explicó que el comercio internacional hace la economía más eficiente porque cada país se tiene que especializar en aquello en el que sabe hacer mejor. De esta manera, todo el mundo produce de la forma más eficiente posible y con el comercio internacional esto hace que... Es como bienestar para todo el mundo. Vale, el caso es... ¿de verdad Estados Unidos puede reemplazar a China, Vietnam, Alemania o México con fábricas en suelo estadounidense? ¿De verdad vamos a ver un renacimiento industrial en Detroit? ¿Reabrirán las fábricas que cerraron en los años 80? Pues es que esto no es tan fácil. Es que esto requiere de muchos años, de mucho dinero. ¿Cuánto costaría todo esto? ¿Cuánto tiempo nos llevaría volver a reindustrializar el cinturón de óxido estadounidense? Es que estamos hablando de que hay que formar trabajadores, hay que dedicar miles y miles de millones de dólares, hay que montar o revivir las antiguas cadenas de suministro y claro, en el corto y en el medio plazo esto va a hacer sufrir mucho a la economía, ¿no? Al final, luego están los países que ahora vendían a Estados Unidos. ¿Van a buscar nuevos socios comerciales? ¿Se van a apoyar en China, en la Unión Europea, en, no sé, Latinoamérica? Y todo esto por no hablar del prestigio de Estados Unidos, ¿no? Aunque ahora incluso dé marcha atrás con los aranceles, veremos si el resto de aliados o de socios comerciales de Estados Unidos pues vuelven a confiar en una administración como la administración Trump, que ya ha demostrado que no se casa con nadie. Por cierto, a Argentina también le ha colado un 10%, ¿no? Entiendo. Aranceles, sí. Incluso a las Islas Malvinas, las Islas Malvinas un montón, como un 40%, también una barbaridad. Bueno, pues ¿qué te parece esto? Pues creo que nos va a dar mucho trabajo esto. Vamos a estar comentando aquí cosas de aranceles durante mucho tiempo. Pues será un placer, por cierto, para el que quiera entender bien lo que son los aranceles. Para quién benefician, a quién perjudican, cómo impactan en la economía. Es decir, para quien quiera aprender todo sobre los aranceles y la guerra comercial, hemos hecho un vídeo en Memorias de Tiburón, un vídeo de 25 minutos, nada más y nada menos, en el que lo explicamos todo bien, pausado, con gráficos, con ejemplos, también explicando un poco la historia de todo esto y está yendo muy bien. De hecho, lo publiqué ayer, a última hora, 1 de la mañana, hora española. Y ya tiene 100.000 visitas. Normal, mucha gente interesada y probablemente mucha gente damnificada también. Seguramente también, porque esto nos va a afectar a todos de una manera u otra, David. Sí, yo tengo preguntas. Bueno. Me he preparado unas pocas preguntas que me han ido surgiendo, entonces seguramente que estas preguntas también haya muchas personas que se las estén haciendo en casa. A ver si las sabemos resolver. A ver si las sabemos resolver, a ver si las sabes resolver, porque esta vez te toca a ti. Entre los dos. Bueno. Si quieres empiezo. Venga, con dale. La batería de preguntas. Sí, ¿vale? por favor. La primera pregunta que se me ha ocurrido es ¿qué pasaría si ahora la Unión Europea o Canadá deciden, bueno, por ejemplo, podría ser cualquiera de los otros, ¿no? Pero deciden quitar todos sus aranceles a Estados Unidos en vez de responder? Vale, es muy complicado que esto ocurra. Y es muy complicado que esto ocurra porque es como si... Hay muy pocos incentivos a hacer esto. Es un poco el dilema del prisionero. Si ahora Ucrania deja de defenderse y confía en que, oye, si yo no me defiendo, Rusia se va a ir de Ucrania. ¿Rusia se va a ir de Ucrania o va a entrar hasta Kiev? ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Realmente crees que si la Unión Europea o Canadá quitan todos los aranceles a Estados Unidos va a dar marcha atrás? Porque de hecho esto lo hizo ayer Israel.
Israel, antes de que anunciara Trump los aranceles, anunció que anulaba todos los aranceles a los productos estadounidenses. Y no le ha servido, ¿eh? Y no le ha servido de nada, 17% de aranceles, más que a Irán. Entonces, yo creo que ahora mismo la Unión Europea o Canadá no están incentivados a quitar los aranceles a los productos estadounidenses. Hay que tener otra cosa en cuenta, es que además han hecho trampas. Es que aunque quites los aranceles europeos, Estados Unidos, tal y como ha calculado los aranceles europeos a productos estadounidenses, es que como lo calculan en base al déficit comercial, pues es que por mucho que tú quites, no vas a poder eliminar el déficit comercial. Claro. Entonces no tiene mucho sentido que Europa de repente diga, pues nada, oye, yo no os puedo vender a vosotros, pero vosotros a nosotros sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si ahora, de repente, entre todos los países o unos pocos de los países a los que Estados Unidos ha impuesto aranceles, empiezan, y entiendo que será algo que va a pasar realmente, empiezan a quitarse aranceles entre ellos, ¿no? O sea, de repente China empieza a bajar aranceles a Europa. Eso sería lo idóneo. Eso sería lo idóneo, que ahora, pues por ejemplo, Mercosur llegue a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, o que China llegue a un acuerdo de libre comercio con la Unión Africana. Eso afectaría positivamente a todos estos... afectaría muy positivamente. Todos estos países, pero ¿cómo afectaría a Estados Unidos? Pues Estados Unidos, obviamente mal, porque entonces estaríamos en una situación en la que el resto de países se encuentran en una situación comercial eficiente, en la que comercian con aquello, con lo que mejor saben hacer, mientras que Estados Unidos entra en una especie de autarquía en la que tiene que ser autosuficiente en todo. Y obviamente Estados Unidos es muy bueno el ejemplo de las playeras Nike. Yo no veo al pueblo estadounidense cosiendo zapatillas. Te iba a decir que es un poco esto como cuando éramos pequeños, el niño que estábamos jugando a fútbol se llevaba el balón, se enfadaba, el balón es mío, me voy, os dejo ahí, y luego los otros, claro, cogen otro balón, se ponen a jugar y el otro se queda fuera, ¿no? Es un poco te quedas tú con tu balón. Exacto. Vale. Pues mira, me gusta mucho ese ejemplo. No, pero hay muchísimos casos en los que, por ejemplo, Estados Unidos no es buena produciendo y otros lugares sí. Ya no solo hablamos de manufactura de baja calidad, hablamos también, pues, de elementos o componentes de muy alta calidad que, por lo que sea, el líder mundial que fabrica eso, pues en vez de estar en Estados Unidos, está en Europa. Justo. O está en China o está en donde sea, o en Japón. Vale. Siguiente pregunta. ¿En qué momento se aplican los aranceles una vez se producen las importaciones? Es decir, ¿quién y cómo se encarga de aplicarlos un poco a pequeña escala, ¿no? Vale. Cuando yo, imagínate que ahora compro un bien estadounidense que tiene un arancel. Vale. Ese bien estadounidense a veces, de esto se habla muy poco, pero existen los aranceles en origen. ¿Aranceles en origen? Sí, es decir, hay muchas veces que el país, imagínate, yo soy España y cuando vendo aceite de oliva a Estados Unidos, pues por sacar ese aceite de oliva de España, yo cobro un arancel. No es común, no es lo más normal del mundo, pero también ocurre. Pero bueno, generalmente vamos a decir que los aranceles se ponen en destino, que es lo más normal. Vale, lo que se hace es, tú envías la botella de, un palé o un contenedor lleno de aceite de oliva, lo envías, yo que sé, por mar, por ejemplo, en un carguero, y lo que va a llegar es a Estados Unidos. Y antes de entrar en Estados Unidos, o al descargarlo, tiene que pasar por la aduana estadounidense. Y la aduana estadounidense coge la documentación del envío y dice, vale, aquí hay aceite de oliva, lo comprueba, sí, efectivamente hay aceite de oliva. Bueno, ¿por valor de cuánto? Bueno, por valor de 100.000 euros. Vale, pues como es aceite de oliva, el aceite de oliva lleva un arancel del 20%, pues en ese momento yo envío me comunico con la persona que ha comprado ese aceite de oliva y le digo, oiga, el dinero. Y ya está, ese me paga y entonces le libero la mercancía y ya le llega. Pero siempre ese arancel se paga en la aduana cuando entra en el país. Vale, esa era la pregunta. Más, ¿qué pasaría si de repente Trump se levanta un día y dice, oye, que esto era broma, que era toda una chanza? La pregunta más concreta es si la economía se recuperaría rápido o le dejaría esto secuelas. Hombre, claramente sería mucho mejor. De hecho, veríamos una gran subida en los mercados, pero seguramente no compensaría la bajada. ¿Y por qué? Porque, vale, podemos volver a la situación de antes,
pero Donald Trump con este movimiento ya ha creado la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, que eso no es tan fácil de disipar. Y al final, si algo odian los mercados, es incertidumbre, porque tú cuando quieres poner tu dinero en un sitio, quieres saber todo lo que va a ocurrir. Cuanta más incertidumbre hay, menos probabilidades haya de que yo haga una inversión, ¿no? Entonces, el gran problema ahora mismo es ese, es que los mercados pueden no fiarse porque dice, bueno, este ahora nos ha dicho que quita los aranceles, pero mañana igual nos los vuelve a poner y luego los vuelve a quitar y luego los vuelve a poner, y esa incertidumbre a los mercados no les gusta absolutamente nada. Vale, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto de los aranceles nos afecte día a día? Porque claro, o sea, yo igual voy a comprar mañana y entiendo que a mí el aceite me va a costar lo mismo, ¿no? Bueno, esto depende. Lo primero, en cuanto entran los aranceles en funcionamiento, ya todo lo que se importe de fuera va a ser más caro. ¿Qué le pasa? Hay muchas veces, y depende de la industria, esto se va a notar antes o después. Volvemos al ejemplo del aceite. Bueno, mientras haya stock de aceite barato que esté almacenado en un sitio y que no haya pagado aranceles, eso se va a poder vender más barato. Pero en cuanto ese stock se vaya acabando, ya todo lo que entra después es producto mucho más caro. Y normalmente no se espera, ¿no?, a que entre el producto más caro, sino que ya los precios se empiezan a subir incluso con el stock que hay remanente. En el caso de las industrias de componentes, pues una vez el producto que se va a ensamblar con los componentes que vienen grabados con aranceles, pues va a tardar un poco en llegar a las tiendas, pero acabará llegando también, ¿no? Vale, esta que tengo ahora es una pregunta que creo que es la que más me interesa a mí, y es ¿por qué ha aplicado aranceles a la Unión Europea en vez de aplicar aranceles a países en concreto de la Unión Europea? Bueno, para empezar, porque la Unión Europea se planifica arancelariamente de forma centralizada. Es decir, la Unión Europea actúa como un actor comercial en el panorama mundial. Pero si lo hubiese hecho de forma... Porque él lo puede hacer de forma distinta, ¿no? Puede coger y no habría tenido un efecto también divisor que igual le puede interesar. Lo podría hacer, pero hay que entender que dentro de la Unión Europea hay libre circulación de bienes. Es decir, dentro es un mercado común en el que no hay aduanas interiores dentro de la propia Unión Europea, salvo en casos muy específicos, como por ejemplo las Islas Canarias, que tiene un régimen fiscal especial. Entonces, como es un mercado único, pues tiene sentido tratar la mercancía como mercancía europea y no discriminar. ¿Se podía discriminar y grabar solo el aceite de oliva español? Se podría. Técnicamente es posible, pero no tiene mucho sentido, porque entonces lo que puedes hacer es enviarlo a Italia, en Italia etiquetarlo y de Italia enviarlo a Estados Unidos. Pero aún así no tendría algún efecto, no acabaría afectando al precio. Muy residualmente. O sea, lo decía, la pregunta iba más por podría atacar a la Unión Europea si lo hubiese hecho de otra forma, o podría haberla atacado. O sea, tú quieres decir de podría dividirla. Claro, dividir a la Unión Europea, porque es verdad que aunque digas que hay un aumento de precio residual, si al final tienes que hacer que el producto pase por no sé cuántos países, pues igual también estás ahí complicando todo. Sí, podría sembrar discordia en el seno de la Unión Europea, discriminando y poniendo mayores aranceles a unos que a otros, pero realmente... Bueno, en este caso han sido aranceles generales y no, pero realmente lo que sigue, cuando quieres hacer eso, más que poner un arancel al aceite español, lo que haces es poner un arancel, si quieres cargarte a España, pues a lo que más exporte España. Vale. Seguimos, ¿vale? Venga. Me queda alguna todavía. Estos aranceles no harán que China fortalezca sus relaciones comerciales con actores del Pacífico. Eso lo hemos comentado antes. No solo con actores del Pacífico, sino con actores en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo, pues yo creo que China se está frotando las manos porque va a haber un montón de países, tanto en el Indo-Pacífico como fuera del Indo-Pacífico, en los que China va a convertirse en un socio comercial aún mayor y por tanto va a ganar muchísima influencia. Yo no sé si Donald Trump se ha propuesto como un reto personal el acabar con la influencia de Estados Unidos en el mundo. Pues mira, justo a colación de esto viene la siguiente pregunta, y es, teniendo en cuenta que a ojos de prácticamente todo el mundo esto parece un disparo en el pie, ¿no crees, y esto ya es una cuestión más de opinión a futuro, ¿no crees que hay gente que dentro de la administración que él mismo ha montado no le pararán los pies, no le harán un César a este señor? Porque... Bueno, veremos lo que ocurre en el Senado, donde, por ejemplo, ya
ha habido mayoría en el Senado de Estados Unidos para suspender la entrada de los aranceles a Canadá. Entonces yo creo que en cierto modo sí que podemos ver cierta tensión y cierta guerra civil dentro del propio Partido Republicano que no esté de acuerdo con este tema de los aranceles o que no esté de acuerdo con el tema, por ejemplo, de Rusia y Ucrania. Vale, y esta ya sería la última pregunta, y es, ¿hay algún país en concreto que pueda beneficiarse de todo esto? Porque ya hemos visto que, bueno, que Argentina, que parece que podía librar, le han caído aranceles, incluso Israel más que Irán. ¿Hay alguien que le pueda venir bien todo esto? En mi opinión, al final, cuanto menos comercio internacional haya, peor para todos, ¿no? Porque la economía es menos eficiente. ¿Puede haber algún país que absorba todo este comercio internacional de Estados Unidos, como puede ser China? Hombre, puede haberlo. ¿Le va a compensar eso la pérdida de cuota de mercado en Estados Unidos? Pues no lo sabemos realmente. Habría que hacer los cálculos y son cálculos extremadamente complejos. Pero mi tesis es que realmente con esto perdemos todos. Hay pocos sitios que vayan a ser mejores después de una guerra comercial. También me gustaría aquí recalcar que a medida que se pierden las interdependencias comerciales entre países, lo que ocurre es que, lo dijimos ayer, nos acercamos a una guerra. ¿Por qué? Porque hay más incentivos a poder entrar en un conflicto con otro país con el que tienes menos interdependencias, porque tienes menos que perder. Menudo marrón. Menudo marrón. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro... ¿Algo que quieras comentar más? Yo creo que no, que podemos ir Vale. ya a la sección. Hasta aquí nuestro monográfico sobre los aranceles, Trump y la nueva guerra comercial. Insisto, si estas políticas arancelarias se mantienen, creo que va a ser un día que lo vamos a recordar durante mucho tiempo. Y creo que es que realmente hemos hecho este programa solo sobre esto porque realmente creemos que es un día histórico y un día que puede cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Bueno, dicho esto, vamos con las secciones que tenemos. El mapache. También vamos a hablar, bueno, más o menos tiene que ver con temas comerciales, ¿no? Sí, el mapache de hoy en concreto tiene que ver con un poquito con todo lo que ha sucedido. Venga, pues vamos con ello y para la gente que está en Memorias de Pez, que sepa que tiene el link debajo a la pecera de Memorias donde seguimos con el programa. Venga, vamos al lío.